Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que vamos a mencionar qué posible relación existe o qué riesgos para la salud ocular observar eclipses solar sin protección adecuada o cuáles pueden ser esas lesiones más comunes que se pueden asociar con la observación incorrecta. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Jacob Peña. Él es médico cirujano de la Universidad del Bosque, oftalmólogo de la Universidad del Rosario. Tiene estudios de cirugía refractiva y epidemiología de la Universidad del Sur de California. Es asesor en América Latina y el Medio Oriente para proyectos y programas de prevención de ceguera. Es docente de la Universidad del Bosque, miembro de varias sociedades científicas y también autor de varios artículos sobre cirugía refractiva, catarata, glaucoma, retinopatía diabética, y es autor del libro Medicina de la Autoconciencia, y actualmente él también practica medicina alternativa en oftalmología, así como la cirugía refractiva. Qué interesante va a ser hoy este programa. Un saludo cordial para usted, Carlos Alberto, porque poco hablamos de la visión. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Hoy vamos a hablar de la prevención. 14 de octubre, día de avistamiento de un eclipse solar anular. Y nuestro invitado, el doctor Fernando Peña, es médico oftalmólogo y pertenece a la Asociación Colombiana de Astronomía de Bogotá. O sea, sabe de todo lo que implica la prevención para poder avistar este eclipse maravilloso y al mismo tiempo cómo prevenir. No debemos mirar directamente el eclipse. Es muy importante las recomendaciones que hoy nos va a entregar el médico oftalmólogo Fernando Peña. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet para que reciba a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, Marian, y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Qué interesante este programa porque, como ustedes lo han mencionado, contamos con el honor de tener a nuestro invitado el día de hoy, que es médico cirujano de la Universidad del Bosque, como dijo Marian, oftalmólogo también de la Universidad del Rosario, pero también tiene experiencia y hace parte de la Asociación Colombiana de Estudios de Astronomía. Entonces es una combinación muy bonita para todos los fanáticos de los eclipses, de estas maravillas, experiencias solares se pueden presentar, pero también teniendo en cuenta qué cuidados, recomendaciones y de pronto qué efectos pueden causar si no tenemos los cuidados adecuados. Entonces, a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Fernando Jacob Peña, le damos un cordial saludo, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por esta invitación y pues esperamos llevar un mensaje apropiado sobre los temas de oftalmología y lo relacionado con el eclipse. 14 de octubre, el día en que en gran parte del mundo, empezando por Norteamérica y luego por el Pacífico, en el Valle del Cauca y otros departamentos, se va a ver el eclipse total y parcial en algunos lugares. Muchos están practicando el comprar filtros para poder observar de la mejor manera este fenómeno espacial, este espectáculo del universo. Doctor, usted que está relacionado con la oftalmología, un especialista, hablemos un poco de cómo debemos cuidar los ojos frente a la observación de un eclipse, porque vamos a tener la tentación de mirar el cielo, de mirar el sol, de mirar el proceso. Hablemos un poco de ello. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, este eclipse, el eclipse solar, es un eclipse que se ve durante el día, pues precisamente por lo que es del sol, a diferencia de los eclipses de luna que se ven en la noche, valga la redundancia, no valga la aclaración. Tanto el eclipse de sol como el eclipse de luna pueden producir un daño permanente en los ojos porque
las personas suelen durar más tiempo mirando hacia la radiación del sol o de la luna. En este caso, el sol pues tiene una mayor irradiación lumínica que la luna y uno no se da cuenta cuando observa el eclipse y que la luna empieza a meterse entre la Tierra y el sol y entonces empieza a opacarse el sol. Uno puede considerar que la luz está más tenue porque el día se oscurece un poco y se va viendo esta sombra y el sol se va oscureciendo. Entonces, debido a este fenómeno, uno tiende a estar más tiempo mirando hacia el sol sin darse cuenta del daño que le puede producir al ojo. En el ojo generalmente, el sitio que más se afecta es la retina. La retina es una membrana que está en la parte posterior del ojo. El ojo por dentro es una cámara oscura que permite que la luz entre por la pupila, pero el resto del ojo es una cámara oscura precisamente porque es muy sensible a la luz. Entonces, en estos casos en donde uno puede durar 1 minuto, 2 minutos o más tiempo mirando hacia el sol, mirando el eclipse, no se da cuenta y esa irradiación lumínica, esa radiación del sol, puede atravesar la pupila, llegar hasta la retina, impactar varias capas de la retina, incluyendo hasta la parte posterior que se llama el epitelio pigmentario, y producir un daño a estas células que son muy fotosensibles. Y este daño se puede hacer irreversible porque quema, literalmente quema a la retina. Lo ideal es que si uno mira hacia el sol o hacia la luna en un eclipse lunar, no lo haga por más de unos 10 segundos. O sea, apenas mirar dónde está e inmediatamente protegerse. Y para esto, pues hay varios lentes de protección, los cuales deben venir certificados, deben tener un certificado ISO 9000, que garantice que tienen la capacidad de filtrar esta luz solar que es dañina para el ojo. O lo ideal es que uno pueda comprarse un vidrio de los que venden para soldadura número 14. Este vidrio de soldadura número 14 es el que se ha considerado que es el que mejor protege de esta radiación durante el eclipse y para que no se suceda esta quemadura en la retina. La enfermedad en la retina producida por el sol se llama retinopatía solar o maculopatía solar porque afecta a una zona central del ojo que se llama la mácula. Entonces produce la maculopatía solar, pero también se llama retinopatía solar porque afecta a la retina. Entonces, este daño, si uno no es precavido y utiliza los lentes apropiados, el daño puede ser irreversible hasta llevar a la ceguera. La mayoría de veces las personas reaccionan rápidamente y el daño puede ser de unos días hasta unas semanas, pero de todas maneras produce un daño importante en el ojo, por lo tanto se recomienda que no miren fijamente al sol por más de 10 segundos. Y utilizar el lente apropiado, número 14, filtro número 14 para soldadura, o los lentes que venden a veces en Amazon o comercialmente, que estén certificados. No se recomienda el uso, por ejemplo, algunas personas dicen que se puede utilizar una lámina de radiografía, pero se ha visto que esas láminas de radiografía no filtran de manera apropiada y pueden permitir que la luz del sol entre y queme la retina. Entonces no utilicen estas láminas de radiografía y tampoco un platón. A veces ponen un platón de agua en el piso para mirar el eclipse, pero también la radiación se refleja en el agua al ojo y puede producir también un daño porque uno se queda viendo por un tiempo prolongado la luz del eclipse. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Esto es como lo más importante para tener en cuenta. Doctor, le quiero preguntar acerca de cuáles son esos mitos más comunes sobre la seguridad ocular durante los eclipses que debemos evitar. Bueno, pues muchas personas, en cuanto a los mitos en cuanto a la visión, algunas personas creen que se puede ver a través de un platón con agua, o que puede mirarlo con un solo ojo, o que si cierra los ojos, si cierra los párpados un poco y lo ve así de manera como si fuera pequeñita la visión, no hace daño.
pero en realidad todo esto es falso. Siempre es recomendable utilizar el filtro apropiado, como les mencionaba, el número 14 del vidrio para soldadura o las gafas que estén certificadas ISO 9000 con certificación para la protección. Porque hay muchos mitos, ¿no? Obviamente hay otros mitos, pues de eso sí no sé mucho, pero sé que hay muchos mitos de lo que creen, por ejemplo, que una embarazada no debe mirar el sol, que si prepara comida durante el eclipse, esa comida hace daño y que si mira el sol, incluso algunas personas embarazadas pueden tener bebés rubios o bebecos. Entonces, hay muchos otros mitos con respecto al eclipse, pero con respecto a la visión, estos son los más importantes. Incluso uno de los astrónomos más famosos de la historia, como Galileo Galilei, hace muchos años, quien fue uno de los primeros que utilizó el telescopio y descubrió las lunas de Júpiter, al parecer quedó ciego, o sea, tuvo un daño importante en su visión y terminó con ceguera, al parecer por mirar a la luna, la radiación a través del telescopio sin el filtro apropiado y pues a los eclipses solares. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este caso. Hoy en día hay mucha información. También recordamos la científica que descubrió los rayos X que se irradiaron demasiado y fueron afectados también por la radiación y les dio cáncer. Entonces, a través de la historia hemos conocido casos que nos permiten hoy reflexionar, hoy atender de mejor manera las recomendaciones y qué mejor usted médico, oftalmólogo, también astrónomo aficionado, un hombre que ha visto otros eclipses tomando todas las medidas reglamentarias y hoy queremos prevenir a los oyentes que nos escuchan a través de La Voz de Bogotá 930 en la amplitud modulada, en los 900 AM en La Voz de Cali, en los 940 en amplitud modulada Radio Calima, los oyentes de Loncura Radio FM en la región de Valparaíso, que tuvieron el privilegio también de tener un eclipse solar anular también hace algún tiempo por allá. Un saludo muy cordial a Marisol Cabello, que es oyente y es también dedicada a la astronomía aficionada, a los temas que tienen que ver con el universo. Quisiera preguntarle a usted, doctor Fernando Peña, ¿cuándo empezó esta afición por la astronomía? ¿En qué momento se conecta con esta afición por el universo y cómo la relaciona usted con su profesión de oftalmólogo? Esa es una pregunta interesante porque realmente esas aficiones surgen por lo general desde la infancia. En mi época fue hace mucho tiempo, existía una colección de enciclopedia que se llamaba Mis Primeros Conocimientos. Eran unos libros rojos, no sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de conocer estos libros en aquella época, en los años 70 más o menos, y se llamaban Mis Primeros Conocimientos y eran muy ilustrativos sobre la Tierra, el espacio, los viajes espaciales, los viajes interestelares, los eclipses y la historia además de los astrónomos, cómo descubrieron, por ejemplo, que la Tierra giraba alrededor del Sol y no que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra como se creía, cómo empezaron a cambiarse muchos paradigmas de la antigüedad donde se creía que nosotros estábamos en el centro del universo y que todo giraba a nuestro alrededor. Y pues era parte de este ego. Entonces, este ego antropocentrista, donde se creía que el hombre, como la creación máxima del universo, estaba en el centro precisamente del universo, entonces se pensaba que todo giraba a nuestro alrededor. Hasta que pues llegaron los astrónomos como Copérnico, Galileo, etcétera, que empezaron a documentar que en realidad es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, y que además la Tierra tiene este otro proceso de rotación sobre sí misma, que es lo que hace que se produzca el cambio del día y de la noche, etcétera. Entonces, todo esto fue muy interesante en esa época y gradualmente pues me fue apasionando leer esta literatura en libros, revistas que habían en esa época, hasta que en 1986,
cuando pasó el cometa Halley, que pasa más o menos cada 76 años, me contacté con el grupo de los aficionados a la astronomía, del grupo de la Asociación Colombiana de Estudios de Astronomía, ACDA, y me vinculé con ellos desde ese momento y hemos estado compartiendo, hacemos salidas de observación, talleres, cursos, aprendimos a leer la carta celeste, tenemos el curso, el Congreso Anual de Astronomía en Villa de Leyva, y así poco a poco se ha ido creciendo el interés tanto por la astronomía como, por ejemplo, la astrofotografía, es decir, aprender a fotografiar el cielo de noche, las nebulosas, las constelaciones, diferentes estrellas, etcétera, y también comprender un poco más allá sobre la vida en otros planetas. Entonces, dentro de la asociación tenemos un grupo que es de exobiología o astrobiología, que estudia las posibilidades de vida extraterrestre. Entonces nos basamos en documentos que publican la NASA y otras publicaciones en revistas científicas sobre los planetas que se han ido encontrando en el universo y las posibilidades de que estos planetas tengan los sistemas apropiados para que haya vida como en nuestro planeta la Tierra. Entonces, de esto ha surgido pues, este gran interés con ACDA, y también lo hemos transferido un poco hacia la Universidad del Bosque, donde tenemos un grupo también de aficionados a la astronomía, y nos reunimos con otros grupos de aficionados en Colombia, con los cuales compartimos todas estas charlas. Yo me encargo, pues, obviamente por ser médico y oftalmólogo, de dar conferencias sobre la luz, el impacto de la luz, cómo vemos, qué efecto tiene la luz, por ejemplo, sobre la salud, que es una conferencia que hemos dado en varias ocasiones, porque es importante conocer la importancia de estos ritmos que tiene, digamos, el ser humano de luz y noche, de luz y oscuridad, y cómo cuando, por ejemplo, trabajamos de noche, cuando normalmente deberíamos estar durmiendo y descansando, esas alteraciones producen cambios hormonales en el ser humano que pueden llevar a trastornos peligrosos como Alzheimer, trastornos del sueño, incluso cáncer, como lo ha reportado un doctor en la Universidad de Haifa en Israel, el doctor Haim, que ha encontrado cómo el trabajo nocturno produce alteración del ritmo circadiano, produce alteración de la producción de ciertas hormonas en el cuerpo humano que favorecen la aparición de cáncer, pérdida de memoria, etcétera, otras enfermedades de las cuales también podemos comentar. Pero más o menos ese ha sido como el proceso que hemos llevado con la afición a la astronomía y la relación con la parte de salud. Carlos Alberto, Marian y oyentes, a mí me parece muy interesante el tener hoy en nuestro programa al doctor Fernando Peña, ya que es un gran experto en el tema de la visión, oftalmólogo, profesional, médico, pero que además hace parte de la Asociación Colombiana de Estudios de Astronomía. Y frente a este próximo evento que se presentará el 14 de octubre, pues debemos tener en cuenta muchísimas recomendaciones. Entonces, quisiera principalmente, doctor Fernando, preguntarle cómo ha sido esa experiencia y esa combinación en estas dos áreas en las cuales usted se ha desempeñado con tanto amor, tanta pasión, en el área suya como médico y también combinándola como un aficionado y miembro actualmente de la Asociación Colombiana de Astronomía, y también cuáles son esas recomendaciones que nos puede dar a nosotros, a todos los oyentes, para este próximo acontecimiento que pasará, si Dios lo permite, el 14 de octubre. Claro que sí. Pues mira, coincidencialmente, octubre es el mes de la visión. La Organización Mundial de la Salud tiene un programa desde hace varios años, antes se denominaba Visión 2020, que buscaba que para el año 2020 no existieran personas con ceguera prevenible, es decir, que se podía prevenir de alguna manera. Y ahora el programa se llama Visión 2030, por decirlo así. Y todos los meses de octubre, la segunda semana, en este caso es el día 12 de octubre, en este año, se celebra el Día Mundial de la Visión. Entonces ha sido una coincidencia curiosa que está muy cercano al día del eclipse, que es el 14 de octubre, o sea, 2 días antes
va a ser el Día Mundial de la Visión y luego viene el eclipse. Entonces, quisiera aprovechar esta oportunidad para recordarles la importancia de prevenir. Con respecto al eclipse, ya hemos mencionado cómo se puede prevenir con el uso apropiado de unas gafas con vidrio número 14 para soldadura, o con las gafas que venden en la calle o por Amazon o por cualquier otros lugares, o por ejemplo el Planetario, que tengan la certificación ISO, que sean las recomendadas para observar los eclipses, ya que puede producir un daño en el ojo que se denomina la retinopatía solar o la maculopatía solar. Entonces, tenemos esta oportunidad en este momento de que coinciden las dos fechas, el Día Mundial de la Visión con el eclipse solar, para invitarlos a todos a que trabajemos en la prevención. En este caso del eclipse, prevenir esta quemadura solar, pero también hay otras enfermedades que son muy importantes, que están todos los días, como por ejemplo la ceguera ocasionada por la diabetes. La diabetes es una enfermedad importante que está en aumento. Cada día aumenta el número de personas con diabetes, básicamente porque aumenta el número de personas con obesidad o con sobrepeso, porque nos alimentamos muy mal. Los hábitos alimentarios están siendo catastróficos en este momento en todas partes y no nos damos cuenta. Doctor, ¿qué opina usted de las cirugías refractivas antes de los 25 años? Claro que sí, bueno, son varias preguntas muy interesantes, muy importantes, y pues obviamente todas están muy interconectadas, ¿no? Resulta que hace unos 50 años, la gran mayoría de la población en el mundo tenía un peso ideal o eran delgadas. Hoy en día la gran población, la gran mayoría de las personas en el mundo tienen sobrepeso u obesidad, ¿sí? ¿Y qué ha pasado entonces en el mundo para que esto suceda? Básicamente, los químicos que se le están colocando a las comidas rápidas, el estrés, la falta de dedicarle un tiempo apropiado para la preparación de los alimentos. Desde el cultivo se están viendo problemas porque todas estas plantas modificadas genéticamente, las GMO, como por ejemplo en Colombia, que se ha prohibido incluso a los campesinos que cultiven las semillas naturales y tienen que ser semillas importadas, es algo grave. Entonces, sabemos que hay semillas en Colombia que son todas manipuladas genéticamente y que son obligadas por el gobierno para que se germinen y se produzcan los alimentos a partir de estas semillas. Entonces hay que tener mucho cuidado hoy en día porque eso es algo que se ha globalizado en todo el planeta. Y estas semillas, además asociadas con los fertilizantes, los químicos, toda esa cantidad de cuestiones, digamos, no naturales que se están utilizando para el cultivo de los alimentos. Y luego cuando tenemos ya los alimentos en la preparación, los saborizantes, los colores artificiales, los preservativos, etcétera, todo esto ha ocasionado una carga anormal en el ser humano, una carga que se está manifestando como cáncer, Alzheimer, pérdidas de memoria, alteraciones de enfermedades crónicas a edades más tempranas, etcétera, etcétera. Eso es algo gravísimo. La información en YouTube, en redes sociales y en revistas científicas es muy amplia. Yo pues solamente puedo invitarlos a que exploren, a todas las personas que nos escuchan, que exploren sobre todo el daño que está ocasionando esta mala alimentación en la salud del cuerpo y en el día de hoy que estamos hablando de los ojos, pues cómo se refleja esto en la visión. Porque el ojo, hay que recordar, no es algo separado del cuerpo. El ojo son dos bolitas que están ahí en la cabeza, pero están pegadas con los nervios al cerebro, con las venas y arterias están pegadas al corazón, con los músculos están pegadas a la cabeza y a todos los demás órganos del cuerpo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene obesidad o sobrepeso y le da diabetes, pues la diabetes le afecta no solamente en el páncreas, en la parte digestiva, afecta el riñón, afecta el corazón, afecta el cerebro, también afecta la visión. La hipertensión arterial afecta la visión. Alteraciones de la tiroides afectan la visión. Y así, los problemas degenerativos afectan la visión, entre ellos la degeneración macular. Entonces, todo es un conjunto de partes que están fusionadas en un organismo biológico, y cualquier cosa que pasa en un lugar de ese organismo, pues va a afectar y va a reflejarse en el resto del organismo.
Por ejemplo, entonces, hablando otra vez sobre la diabetes ocasiona un daño en las venas y en las arterias del ojo y produce hemorragias, produce lo que se llaman exudados, es decir, que las arterias, la pared de la arteria y de la vena se vuelve más permeable, es decir, deja filtrar parte del contenido que va en la sangre y sale a la retina. Esto se deposita ahí en la retina, en la parte posterior del ojo, y va a dañar la visión. Ocasiona un problema que se llama, por ejemplo, edema macular. Y el edema macular requiere un tratamiento adecuado, así como las hemorragias en la retina, y entonces hay que hacer láser, o a veces hay hemorragias grandes y hay que hacer un procedimiento que se llama vitrectomía, etcétera. Entonces, esas son ya las complicaciones cuando ya ha habido un daño importante. Pero la idea es que no lleguemos a ese estado. La idea es que podamos prevenir esas hemorragias y esos exudados y esas lesiones, esos daños que ocurren en el ojo, si tenemos una nutrición adecuada desde antes, si nos cuidamos el peso, si hacemos ejercicio, etc. Sobre la otra pregunta que mencionas, la cirugía refractiva, resulta que hoy en día, y gracias a la pandemia se descubrió un poco más ampliamente esto, el mirar tanto tiempo de cerca aumenta la miopía. Hoy en día, la mayoría de niños ya tienen miopía temprana, pues en su niñez, las personas jóvenes ya muchos tienen miopía, porque el trabajar de cerca con los celulares, las tablets, el computador, etcétera, hace que el ojo tenga un esfuerzo diferente de visión a cuando mira de lejos, y ese esfuerzo ocasiona un crecimiento anormal del ojo y se miopiza, se aumenta la miopía, se produce una miopización del ojo, y esto se ha documentado sobre todo ahora en la pandemia, que se aumentó el trabajo de cerca, el trabajo virtual, etcétera. Entonces se ha disparado el número de personas con miopía. Y recordar que para pues, este mes de octubre que viene, el Día Mundial de la Visión, el Mes Mundial de la Visión, la principal causa de ceguera, que esto es muy importante, la principal causa de ceguera y de discapacidad visual es la falta de un par de anteojos, es decir, los defectos refractivos no corregidos. Es la principal causa de discapacidad visual a nivel mundial. Por eso se está trabajando mucho en que las personas tengan acceso, por lo menos, si no pueden hacerse la cirugía refractiva, pues que se utilicen las gafas apropiadas. Pero hay muchas personas que solo cuando llegan a la consulta del optómetra o del oftalmólogo se dan cuenta de que no ven bien y llevan varios años así conduciendo, saliendo a la calle, trabajando y no se habían dado cuenta, o a veces ven bien por un ojo y el otro está mal, pero como uno ve bien, entonces no se dan cuenta del daño que tiene el otro ojo, solo hasta cuando consultan al optómetro o al oftalmólogo. Entonces, es importante consultar oportunamente para detectar estos defectos refractivos. Si tiene un defecto refractivo y se puede operar, si la córnea tiene el espesor apropiado, hacerse la cirugía láser sería importante también. Eso es lo que nosotros más hacemos acá en Bogotá. Tenemos mucha información en las redes sociales al respecto y entonces pueden beneficiarse de esta tecnología del láser para corregir los defectos refractivos. Vamos a continuar hablando de esto tan importante, doctor, después de una breve pausa, porque sí que es necesario mencionar el tema de la pérdida de visión con la diabetes, porque cada vez vemos personas más jóvenes con diabetes y cada vez personas más jóvenes pues están practicando cirugías refractivas porque ya no ven como debería ser. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hey, disfruta la vida, oxigena tu mente, hacer deportes, cuidar la salud. Disfruta la vida, oxigena tu cuerpo, vive tu vida sanamente, haciendo deporte. Continuamos con el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hay muchísimos riesgos de desarrollar problemas oculares relacionados con la edad, con las cataratas, la degeneración macular, incluso el tabaquismo, consumo de alcohol, actividades al aire libre, una buena higiene de los ojos. Pero si algo estamos viendo hoy son estos temas de diabetes y cómo cada vez personas más jóvenes pues pierden la visión muy temprano. Dos preguntas, doctor Fernando. Una es que hay muchas personas que les gusta comprar cualquier tipo de lentes de esos que venden en los almacenes comerciales
que dicen +2, +3, +1, y esto creo que no es recomendable. Hay que utilizar, digamos, la medida que le dé el optómetra, o sea, realmente la que se ajusta a su visión. Sí, señor, eso es muy correcto, muy acertado. Precisamente, pues una manera fácil, las gafas que mencionas, +1, +2 o +1,50, +1,25, etcétera, hasta +3, son gafas que se utilizan para la presbicia. La presbicia es cuando no vemos bien de cerca y generalmente este problema surge después de los 40 años, cuando el lente que tenemos dentro del ojo ya no enfoca bien y entonces empezamos a estirar la mano para poder enfocar, pero ya después llega un momento en que la mano no nos alcanza y toca ponernos un par de anteojos. Y existen sí estas gafas +1, +2, +3, etcétera, pero lo recomendable es asistir con el oftalmólogo o el optómetra para que les haga un examen visual completo. ¿Por qué? Porque además de ese +1, +2, +3, puede tener astigmatismo. Estas gafas que se venden en la calle no corrigen el astigmatismo. Entonces hay que tener una fórmula apropiada del astigmatismo. O de pronto se están colocando el poder refractivo no apropiado y entonces están forzando la visión y pueden empezar a tener entonces dolores de cabeza, otros síntomas, ojos rojos, etcétera, otros síntomas asociados al mal uso de las gafas que necesita la persona. Eso es lo más importante. Entonces sí, por supuesto, consultar oportunamente al oftalmólogo o al optómetra para que les formule las gafas y además examinar otras partes del ojo, no solamente la parte refractiva. Aquí me llegan muchos pacientes, por ejemplo, que nunca se habían tomado la presión del ojo y no sabían que al ojo se le puede tomar la presión. Y entonces tienen, por ejemplo, glaucoma y tienen ya daño en el nervio óptico y están llevando a la ceguera sin darse cuenta, porque el glaucoma se le llama el asesino silencioso, porque cuando ya se detecta a veces es tarde, o cuando la persona ya siente que no ve bien y tiene glaucoma ya es tarde. Entonces hay que hacerse un buen examen de la presión del ojo, la presión intraocular, examinar muy bien el nervio que está en la parte posterior del ojo, que se daña cuando esta presión de manera continua ejerce un daño sobre las fibras nerviosas y entonces aparece lo que llamamos glaucoma. Esa es otra enfermedad y es la segunda causa de ceguera en el mundo, el glaucoma. Y vemos muchas personas que han estado siempre comprando sus gafas en la calle, comprando cosas, haciéndose tratamientos caseros para quitarse algún síntoma, pero no asisten oportunamente al oftalmólogo para hacer este examen completo, tanto de la parte posterior del ojo, de la refracción, de la toma de la presión intraocular, de los movimientos extraoculares, de los movimientos del ojo, etcétera. O sea, el ojo es una estructura que nos ayuda a ver, pero para poder ver necesita de un sistema muy complejo y de muchas partes microscópicas que solo se pueden observar en la consulta de oftalmología. Por eso la invitación en el mes mundial, que va a ser muy pronto, el mes mundial de la visión, el mes también del eclipse, que se cuiden los ojos, que asistan al oftalmólogo, que coman bien, porque pueden tener entonces degeneración macular, que es la otra enfermedad que hemos hablado todavía, que se relaciona también una mala alimentación, más algunos factores ambientales y genéticos que pueden llevar a la ceguera. Qué interesante todo esto que nos cuenta el doctor Peña. Y también quisiera preguntarle si existen algunas pautas específicas, doctor, para el cuidado ocular en diferentes etapas de la vida, como por ejemplo la infancia, la adolescencia, la adultez o la tercera edad. Claro que sí, o sea, esa pregunta es una pregunta muy importante y la respuesta es muy amplia, porque precisamente para cada edad, para cada periodo de la vida, hay una serie de trastornos oculares que pueden afectar. Por ejemplo, incluso desde antes de nacer, hay que hacer un buen control prenatal, porque hay enfermedades que surgen desde el momento en que se está formando el embrión, el feto, como por ejemplo la toxoplasmosis congénita, la rubeola congénita, etcétera, que puede producir catarata. Si la mamá durante el embarazo se infecta con rubeola, pues puede llevar a una catarata en el recién nacido y nace ciego, pero se puede operar, obviamente, se puede operar y quitar oportunamente esta catarata y operar al bebé apenas nace o en los primeros meses. Más adelante, si por ejemplo el embarazo nació antes de tiempo, si tiene menos de 36 semanas, se llama un bebé pretérmino,
entonces está la retinopatía de la prematuridad, es decir, un daño de la retina porque el bebé nació prematuramente, lo meten a una incubadora y el oxígeno, que es tóxico, cuando no se regula apropiadamente, puede producir un daño permanente e irreversible en la retina. Entonces tiene que estar en un sitio apropiado, con las condiciones muy específicas y con los niveles de oxígeno que deben regularse de manera muy precisa para que no se produzca un daño y no se produzca esta retinopatía de la prematuridad. Luego ya cuando nace el bebé, si la mamá ha tenido una infección vaginal, si ha tenido problemas durante el parto o no se ha cuidado bien de su parte de higiene, o son personas que han tenido varios compañeros sexuales, etcétera, pues el bebé puede nacer con una blenorragia o con clamidia, que son enfermedades de transmisión sexual y se le pasan a los ojos y entonces nace con unas conjuntivitis severas que incluso pueden llevarlo a perder la visión también. Entonces, vemos solamente ahí hablando de ese periodo hasta el nacimiento y ya hay un montón de cosas que pueden suceder. Luego viene ya en el crecimiento que los niños llegan tarde, necesitaban gafas desde los 2 años y llegaron a los 10 años. Entonces ya no, el ojo quedó, digamos, atrofiado parcialmente y se llama la ambliopía o el ojo perezoso. Entonces también uno tiene que llevar a los hijos, por lo menos desde los 6 meses, 1 año, ya tienen que haber tenido un examen, una valoración por el oftalmólogo para detectar que no tenga un problema refractivo, se le dé el tratamiento apropiado y se evita así un ojo perezoso, una ambliopía, o que tenga estrabismo, desviación en los ojos, etcétera. Luego ya, más adelante, vienen los problemas por la alimentación, por el falta de uso de gafas, por estar mirando muy de cerca el televisor, el computador, el celular. Entonces vienen los defectos refractivos que se pueden corregir con láser, algunos de ellos, o hay también otros problemas como el queratocono, que es un daño en la córnea que es muy frecuente en Colombia, que no se puede corregir con láser, pero pues hay otros tratamientos para el queratocono. También están las alergias oculares. Nos hemos dado cuenta que muchas alergias en los niños se deben a lo que comen. Por ejemplo, comer muchas harinas, el gluten. El gluten está relacionado con alergia ocular. Entonces, hay que tener cuidado con toda esa cantidad de cosas que se le ponen a los niños en la lonchera, un montón a veces de carnes crudas, procesadas, etcétera, jamones, etcétera, panes que tienen los GMO que ya les mencioné, transgénicos, entonces pan transgénico con mortadela y carnes procesadas y fuera se le ponen a veces un arequipe lleno de azúcar y de pronto un juguito de esos de caja también, yo no digo ninguna marca para que no haya problemas, pero es un montón de cosas y entonces vemos un montón de alergias en los niños por lo que la mamá le está metiendo la lonchera, la mamá le está metiendo la enfermedad para que se la coman en el colegio y entonces se enferme de los ojos. Entonces el gluten, todos estos saborizantes, los jugos artificiales, etcétera. Y entonces ya cuando llegan a los 18 años ya tienen un montón de cosas y cuando llegan a los 30 entonces ya aparecen con diabetes, hipertensión, a los 40 ya con algún grado de retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, a los 50 a veces ya signos tempranos de pronto de catarata o de la complicación ya de lo que ha surgido antes, a los 60 ya cataratas avanzadas cuando debería tener catarata a los 100 años, degeneración macular y todos los demás problemas oculares. Afortunadamente algunos de ellos se pueden tratar, pero muchos llegan ya donde la recuperación de la visión pues no es posible, solo se recupera parcialmente, pero lo ideal, como es la idea de este programa y como ustedes lo mencionaron desde el comienzo, es prevenir la alimentación, el cuidado de los ojos, las gafas para protegernos del sol, si trabajamos de noche, unas gafas con un filtro de luz azul apropiado, la radiación lumínica de noche está produciendo trastornos no solamente en los ojos, sino a nivel del cerebro, en el hipotálamo, en el tálamo, en la corteza suprarrenal. Son diferentes áreas anatómicas que producen hormonas que si se pone mucha luz de noche, estas hormonas se van a alterar y pueden producir cáncer, alteraciones del sueño, pérdida de memoria, etc. O sea, como se pueden dar cuenta todos los oyentes, el abanico de enfermedades y de situaciones que pueden afectar los ojos es algo abrumador, por eso los invito a que consulten oportunamente al oftalmólogo. Doctor, qué interesante todo esto que usted nos ha comentado. Y por último, ¿cree usted que es importante evitar el tabaquismo y limitar el consumo de alcohol para mantener una buena salud ocular? Primero que todo, tanto el tabaquismo como el consumo de alcohol no suceden de manera sana, ¿no? Generalmente el tabaquismo está asociado
a problemas psicológicos o psiquiátricos, igual que el consumo de alcohol. ¿Cuáles son esos problemas? Son la depresión, la ansiedad, el estrés, la soledad. Muchos de estos trastornos psicológicos tratamos de solucionarlos entonces pues con las adicciones que a veces se consideran inocuas o poco graves porque son aceptadas socialmente. Pero el daño que se lleva a cabo por el consumo de estas sustancias en el organismo es grave. Es grave, socialmente se acepta, pero es grave. Entonces el tabaquismo no solamente afecta a los pulmones, el humo se sabe que entra a la boca, se va al pulmón, otra parte sube por la nariz y otra parte sube a los ojos y la conjuntiva se llena de ese humo y de esa nicotina y todo y está produciendo también reacciones inflamatorias en la superficie ocular. Se van a relacionar entonces en estos pacientes también con el ojo seco, conjuntivitis alérgicas, etcétera, además del daño grave que se está ocasionando dentro del pulmón, la tráquea y todas las demás partes del sistema respiratorio. Pero además eso está ocasionado o la persona está fumando es generalmente porque tiene una adicción y esta adicción tiene un componente emocional de base, tiene un trastorno importante que a veces no se da cuenta nadie, pero generalmente está asociada a una depresión, a una ansiedad, a frustraciones, a trastornos emocionales importantísimos que se tratan de subsanar un poco con el tabaquismo o con el alcoholismo, que a veces se considera algo social, tomarse una copa de vez en cuando, y bueno, si se toma una copa de vez en cuando, pues no hace daño, incluso una copa de vino de vez en cuando se ha asociado con un factor protector para el corazón, pero cuando se toma de una manera que se convierte que todos los fines de semana uno tiene que estar consumiendo alcohol y hasta emborracharse, es decir, hasta que pierda un poquitico la parte de conciencia, entonces esto está matando muchas neuronas. Y esas neuronas no están aisladas en el cerebro, están por todo el cuerpo, entonces puede producir también problemas a nivel de los nervios periféricos, a nivel incluso del nervio óptico. Entonces, con el tiempo todo esto se va manifestando en sintomatología en otras partes del cuerpo. Entonces, se acepta socialmente, pero el trasfondo de eso es grave. Está asociado a muchas cosas emocionales. Aquí hemos tenido, por ejemplo, gracias a que después de que hice yo oftalmología y cirugía refractiva y otras cosas, epidemiología también en Estados Unidos, me especialicé en medicina alternativa, me gustó mucho aprender sobre la acupuntura, lo que es la medicina tradicional china, otra visión de lo que es la salud y la enfermedad. Entonces, hemos podido combinar todo esto y hacer un abordaje integral cuando llega el paciente y no verle solamente el ojo, sino verle todo el organismo y encontrar cómo afectan otras partes, digamos, del sistema biológico del ser humano, pueden afectar los ojos. Por ejemplo, les estaba contando, he tenido personas aquí que en duelos, personas que han tenido pérdidas materiales, perdieron un carro, perdieron una casa, o cambiaron de vivienda, se fueron a otro país, o llegaron a Colombia, o murió una persona, murió un ser querido, etcétera. Todos estos cambios se vuelven duelos y producen trastornos emocionales importantes y cómo estos cambios se reflejan con alteraciones visuales. Hemos visto, por ejemplo, alteraciones en el nervio óptico, que después yo trabajo aquí con algunos neurólogos y neurooftalmólogos, ellos lo valoran y hemos documentado, por ejemplo, que hay trastornos en la corteza cerebral asociado a trastornos emocionales como depresión, pérdidas y duelos. Y esto es el comienzo a veces de un Alzheimer, una demencia senil o también otros trastornos a nivel del sistema nervioso. Entonces vemos cómo esta es una conexión total. Entonces, obviamente, hay que tener cuidado con todo esto. Lo que comemos, lo que bebemos, todo lo que nos metamos en el organismo va a producir o un daño o es algo benéfico. Por eso hay que saber decidir qué nos metemos nosotros por la boca, por los oídos, qué escuchamos, porque también está la parte, hasta qué oímos, cómo afecta la parte emocional, el estar escuchando noticias desagradables, cómo afecta el sistema emocional a nivel cerebral, lo que nos metemos visualmente en los ojos, qué estamos viendo, tragedias, todas estas noticias dramáticas cada día, cómo afectan. Pienso que los periodistas tienen que tener un nivel muy importante de estrés, entonces es importante que se cuiden también a nivel de personas que están todos los días transmitiendo noticias desagradables para que todo el mundo se entere de eso. Y cómo a veces uno está solamente transmitiendo noticias desagradables porque son impactantes y a veces se vuelve uno adicto a todo lo malo que pasa en el mundo.
esto está produciendo un daño a nivel emocional y no nos damos cuenta. Entonces, es un abanico impresionante de daño que se produce en todo el sistema biológico del ser humano, en el sistema emocional, en el sistema intelectual, en el sistema mental, y cómo esto nosotros lo observamos desde la oftalmología, cómo observamos la manifestación de esto en los ojos. Hay que cuidar el cerebro y hay que cuidar la extensión del cerebro que son los ojos, definitivamente. Y como usted bien lo decía, doctor Fernando Peña, cuidar el hígado, cuidar los riñones, cuidar los pulmones, cuidar nuestro organismo para disfrutar de la naturaleza interior y de la naturaleza exterior. No solamente el entorno natural, el canto de las aves, ver la naturaleza en todas sus manifestaciones tan espectaculares, sino también observar en el día la bóveda celeste, observar el cielo, los ríos que flotan a través de las nubes, son ríos de agua en vapor que están condensados. Definitivamente la naturaleza es hermosa para disfrutarla, y cuando llega un fenómeno espacial como es el eclipse solar el 14 de octubre, que será visto en Colombia, pues realmente tomar todas las prevenciones, el filtro adecuado, recomendado, que cumpla las certificaciones de calidad para proteger la retina, para proteger la mácula, para proteger todas las partes de nuestro ojo, que son las ventanas del alma definitivamente. Muchas gracias, doctor Fernando, de todo corazón, gracias. Qué bonita combinación, la astronomía. ¿Cómo podemos invitar a los oyentes de Bogotá a qué conferencias que usted dicta sobre astronomía o sobre la luz? Me gustaría muchísimo escuchar una conferencia de usted de la luz, que tiene todas estas anotaciones tan maravillosas que hoy nos ha compartido en este programa Nuestro Oxígeno. Claro que sí. La Asociación Colombiana de Estudios de Astronomía, ACDA, a la cual pertenezco, lleva a cabo una conferencia virtual y también presencial todos los sábados a las 10 de la mañana, a veces desde Maloca o a veces desde el Planetario Distrital, y se transmiten pues virtualmente por todas las redes sociales. Entonces los invito a que busquen también en las redes sociales ACDA, Asociación Colombiana de Estudios de Astronomía. También en mis redes sociales, doctor Fernando Jacob Peña, ahí tenemos muchas charlas precisamente sobre prevención, sobre la parte alternativa en oftalmología, sobre los cuidados esenciales del ojo, sobre la cirugía refractiva. Hay información sobre diversos temas que también pues los invito a que los escuchen y que nos dejen sus comentarios, porque también hay que tener una retroalimentación de toda esta información. Y sobre la charla específicamente de la luz, que la hemos dado en varias ocasiones, se las voy a compartir ahora y pueden compartirla con las personas que ustedes deseen también, con mucho gusto. Y hay otras charlas también similares, como por ejemplo el uso de la medicina alternativa, la homotoxicología, la homeopatía en el ojo. Tenemos otras conferencias también sobre la parte del sistema eléctrico del ser humano, cómo somos un cuerpo eléctrico y entonces nosotros usamos la microcorriente para el tratamiento también de algunas enfermedades. Entonces ese es un tema también muy apasionante, muy interesante. Y ya por último, yo tengo un libro que se llama Medicina de la Autoconciencia, que gracias a Dios ha tenido mucho éxito tanto entre las personas que trabajan en la salud como en los pacientes. En Colombia y fuera de Colombia, el libro es editado en España, se consigue por Amazon y se llama Medicina a la Autoconciencia, en donde hablamos de lo que hemos aprendido en varias escuelas de crecimiento personal y espiritual, cómo se relaciona la parte emocional e intelectual con la salud del cuerpo humano, cómo la nutrición, hay 2 capítulos sobre qué debemos comer, la parte nutricional adecuada que deberíamos tener como seres humanos, como animales humanos, que muchas veces nos consideramos superiores a los animales, pero entonces somos en esencia animales y deberíamos comer alimentos menos procesados como lo consume un animal normal. Pero todo esto, ¿cómo afecta a la salud? Entonces, los invito también, si tienen oportunidad, de ver ese libro, Medicina de la Autoconciencia. Y también tenemos un libro que editamos con el grupo de ACDA, con el grupo de la Asociación Colombiana de Astronomía, sobre exobiología, las posibilidades de vida extraterrestre y cómo la NASA está trabajando en esta búsqueda de planetas similares a la Tierra, qué condiciones tienen, y pues para darnos cuenta que no estamos solos en el universo. Entonces son temas que son interesantes, los invito pues por las redes sociales a que compartamos todo esto. Y les agradezco mucho la invitación el día de hoy.
Y les recuerdo también, entonces mes de octubre, el día del eclipse, 14 de octubre, y el Día Mundial de la Visión, el 12 de octubre, para que trabajemos en la prevención de la ceguera, prevención de discapacidades visuales y la salud ocular. Al doctor que hoy nos ha acompañado a hablar de este tema tan interesante, pues le agradecemos, doctor Fernando Jacob Peña. A nuestros oyentes también les agradecemos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co, y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Ofi, Gaia Tierra Viva. Canales de YouTube, Nuestro Oxígeno Oficial y grupo musical Para Vivir Contento. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Para mí es un placer compartir y pues dar esa información. Ojalá que tenga un impacto en la parte de prevención para todas las personas. Y a ustedes, muchas gracias por la invitación. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.